Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y recuerda usted que en nuestro programa anterior quedamos cuando David le pregunta al sacerdote Ahimelech en el versículo 8 si tenía lanza o espada, porque él no había llevado su espada ni sus armas, porque dijo él, la orden del rey era apremiante. Y señalamos el hecho de que en muchas ocasiones las Escrituras pueden ser citadas erróneamente. Muchos, por ejemplo, dicen que hay ciertas cosas en la obra del Señor que tienen que hacerse y tienen que hacerse rápidamente porque la orden del rey es apremiante o urgente, valiéndose de este versículo 8. Pero dijimos que, en primer lugar, David no tiene ni espada ni lanza debido a que tuvo que huir de prisa. Además, tampoco se encuentra allí en una misión del rey. Por eso, la orden del rey no era apremiante ni requería que se diera prisa. Sin embargo, esa frase se cita muchas veces. La usan, por ejemplo, cuando es necesario levantar una ofrenda para pagar algo o para edificar algo. Pero permítanos decir, amigo oyente, que la orden del rey no es apremiante. Por otra parte, mostramos la paciencia con que obra Dios. Y dijimos que Dios obraría de esa manera en la vida de David. Veremos que David será educado en cuanto a esto en las cuevas de la tierra. Ese es el método de Dios. Dios, amigo oyente, no tiene prisa. Moisés tenía prisa y quería liberar a los hijos de Israel unos 40 años antes de lo que Dios había planeado. Pero la verdad era que Moisés no estaba listo para esto. Dios tuvo que colocarle en el desierto y educarle por 40 años, hasta cuando estuviera listo. La marca usual de la obra de Dios, amigo oyente, no es la prisa, sino el hecho de que Dios obra lenta y pacientemente. Ah, pero cuán impacientes somos nosotros y cuán impacientes nos ponemos. Paciencia, pues, es algo que todos necesitamos aprender, y David también necesitaba aprenderlo. Dios ha tenido que educar así a sus hombres. Dios ha tenido que enseñar paciencia a cada uno de los hombres que ha usado. Dios envió a su Hijo al mundo 33 años antes de su victoria en la cruz. Dios mueve y obra lentamente. La obra de Dios, amigo oyente, no requiere prisa. Ese no es el método de Dios. David, pues, está diciendo algo en este capítulo que bajo las circunstancias reveladas no es aplicable a la obra del Señor. David no está en ninguna misión para el rey, y la orden del rey no era apremiante de ninguna manera. Continuemos hoy leyendo el versículo 9 de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Es interesante notar aquí, amigo oyente, que unos años antes a David le fue posible usar solamente una honda para matar a Goliat. Pero había estado tocando el arpa para el rey, había estado en el palacio del rey por mucho tiempo, y parece que había perdido su habilidad con la honda. Ahora necesita una espada. Y entonces usa la espada de Goliat, ya que estaba disponible. Leamos ahora el versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. David se distanció de Saúl tanto como pudo, y fue a Aquis. Continuemos con los versículos 11 y 12. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Cuando llegó entre estos extranjeros, descubrió que estaba en peligro. Eran enemigos de Israel, y por tanto David tuvo que fingir que estaba loco. Leamos los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos, para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar éste en mi casa?
El fingimiento de David, pues, tuvo buen éxito, y en esa forma pudo escapar al peligro que le acechaba. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y entramos ahora al capítulo 22. En este capítulo, David junta a sus poderosos. Encomienda a sus padres al rey de Moab. Doeg acusa a Ahimelech. Saúl manda que los sacerdotes sean muertos. Doeg ejecuta la orden de Saúl. Abiatar escapa y trae las noticias a David. David empieza aquí a juntar a sus hombres fuertes. Ahora, los que se unieron a sus fuerzas eran los que estaban en necesidades deplorables, en apuros, por deudores o descontentos. También vemos que a David se le persigue como si fuera un criminal. Saúl mata a Ahimelech y a los otros sacerdotes por haber ayudado a David. Comencemos considerando, pues, cómo David junta a sus poderosos. Esto da comienzo a aquel período en la vida de David cuando se lo pasa escondido en las cuevas y cavernas de la tierra. David está aprendiendo que la orden del rey no es apremiante en realidad. Dios le está educando como ha educado a sus otros hombres. Durante estos años andaba fugitivo de Saúl, quien buscaba matarlo. Era perseguido y acosado donde quiera que iba. Estaba obligado a esconderse en los bosques y en las cuevas de la tierra para escapar a la ira del rey. Durante este tiempo, David describe su situación de la siguiente manera. Dice allá en el capítulo 26 de este primer libro de Samuel, en el versículo 20, «Me persiguen cual perdiz». Y en el Salmo 102, versículo 6 dice, «Soy semejante al pelícano del desierto». En el mismo versículo dice, «Soy como el búho de las soledades». También en el Salmo 57, versículo 4 dice, «Mi vida está entre leones». Y más adelante, en el versículo 6 del mismo Salmo 57 dice, «Red han armado a mis pasos». David se sintió cansado y desanimado durante esos años en los que tuvo que huir de Saúl. Ahora vemos que huyó a la cueva de Adulam, que estaba situada en una montaña rocosa al sur, muy cerca de la carretera que pasaba por el valle entre la tierra de los filisteos y Hebrón. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Podemos hacer aquí una maravillosa comparación entre David y el hijo más importante de David, el Señor Jesucristo, durante estos 10 años del período de su rechazo. Podemos comparar este tiempo en la vida de David con el estado presente de nuestro Señor. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en los tiempos de rechazo a Dios. El mundo ha rechazado a Cristo, así como David fue rechazado y perseguido como si fuera animal. Su enemigo Saúl andaba buscándole, y hoy en día nuestro enemigo Satanás anda buscándonos a nosotros. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos amonesta diciendo, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». David pudo decir que su vida estaba entre leones, y nosotros hoy podemos decir lo mismo. Es durante nuestros tiempos cuando el Señor Jesucristo está tomando del mundo a un pueblo para su nombre. Está tomando a aquellos que se hallan en apuros, aquellos que se encuentran como deudores y que están descontentos. Estas 3 clases de hombres existían en los tiempos de David. Había quienes se hallaban en apuros. Saúl les perseguía y les oprimía. Pasó mucho tiempo antes que David rompiera con Saúl, y habían muchos que siguieron fieles a Saúl. Pero por último, ellos también se vieron obligados a huir porque sus vidas estaban en peligro. Muchos huyeron a donde David estaba y se juntaron con él. Ha habido muchos períodos similares en la historia. En cuanto a los tiempos en que vivimos nosotros ahora, alguien ha dicho, la corrupción y la injusticia del mundo le llevará o bien al activismo político o bien a la dedicación total a Jesucristo. Si usted, amigo oyente,
ha sentido el azote del látigo de injusticia en el mundo, si ha sentido su injusticia y se haya oprimido no sabiendo a dónde ir, le aconsejamos entonces a que acuda al Señor Jesucristo. Muchos hoy en día tratan de encontrar una salida a sus dificultades y acuden a toda clase de sánalo todo. Algunos acuden a las drogas, otros al alcohol y algunos al suicidio. Hay uno que lo llama a usted hoy mismo. Él dice allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios, amigo oyente, quiere ayudarle. Él puede ayudarle. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 2 de su carta, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Es usted, amigo oyente, tentado y probado? ¿Se halla usted en apuros? Usted necesita entonces un Salvador, y Él está tomando del mundo a todos aquellos que están dispuestos a ir a Él en estos tiempos difíciles. Ahora había otros que vinieron a David durante este tiempo de su rechazo y que se hallaban en la situación de deudores. La deuda es un cáncer que destruye, no importa las circunstancias. En aquel entonces, si un hombre era declarado deudor, podría hasta ser vendido a la esclavitud. Esa era la ley mosaica. Los hombres necesitaban ser protegidos, pero no lo eran. Este hombre Saúl permitió que los hombres llegaran a ser esclavos. Puede ser que en su afán por cobrar impuestos hasta hubiera contribuido a esta triste situación. El pecado nos ha hecho deudores a Dios. ¿Recuerda usted la oración que Jesús enseñó a sus discípulos que comúnmente llamamos el Padre Nuestro? Hay una frase en ella que dice así, y perdónanos nuestras deudas. Amigo oyente, solo Dios nos puede perdonar. El perdón siempre se basa en el pago de una deuda, y aquellos que se hallan en esta situación como deudores tuvieron que huir. Ahora David en verdad no pagó las deudas, pero Cristo sí las pagó. Pagó la deuda del pecado al morir en la cruz, y así nos libró. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted y por mí, amigo oyente. Si usted se halla hoy como deudor y cree que no puede pagar, venga entonces a Él. Usted es deudor ante Dios, pero Él, el Señor Jesucristo, ya pagó la deuda por usted, y usted puede ahora huir a Él. ¡Qué maravilloso privilegio es ese, amigo oyente! El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 12 nos dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amigo oyente, somos deudores de Dios y podemos acudir a Él. Ahora los descontentos también vinieron a David. Y esto quiere decir que estaban en amargura de espíritu. Las circunstancias y las experiencias de la vida los habían amargado. Permítanos decir, amigo oyente, que en años recién pasados hemos notado una inquietud que ha venido pasando rápidamente por nuestra tierra. Todavía es bastante evidente hoy en día. El hecho es que ha llegado a ser una gran inundación. Las masas marchan por las calles y protestan por esto y por aquello. Están marchando por todo el mundo. Parece que hay una tendencia hacia el descontento y el disgusto. Amigo oyente, la vida le amargará ciertamente a menos que usted vea la mano de Dios, así como José la vio en el Antiguo Testamento. Hay alguien a quien usted puede acudir hoy. Él es el Rey rechazado. Es señalado entre 10,000. Y él dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Qué maravillosa descripción e historia es esta, amigo oyente! Estos hombres fuertes vinieron a David. Se hallaban en apuros, deudores y descontentos, pero 400 hombres vinieron a él. Y hoy en día, amigo oyente, el Señor Jesucristo está tomando del mundo a un pueblo para su nombre. Permítanos preguntarle, ¿ha respondido usted a su llamamiento? ¿Qué descripción tenemos aquí? Vamos ahora a seguir la historia de David y sus años como fugitivo entre las montañas. ¡Qué período tan triste es este! Eran días de tentación y entrenamiento.
Dios le hizo estudiar en la Universidad de los Golpes Duros. Fue matriculado en la Escuela de Dios y por fin se graduó. Es alumno de la misma universidad de la cual se graduaron Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, Elías, Juan el Bautista y Saulo de Tarso. Todos estos hombres se graduaron magna cum laude de esta Universidad de los Golpes Duros, y ahora también David. Durante este período de su rechazo ya había sido ungido rey, pero su centro de operaciones estaba en la cueva de Adulam. Esta cueva estaba en una montaña rocosa al suroeste de Jerusalén, en un valle entre la tierra de los filisteos y Hebrón. Ahora, cuando Saúl lo acosó, David se retiró a este lugar. Muchos hombres vinieron a él y se juntaron con David, y le nombraron su capitán. Le siguieron fielmente hasta la muerte. Y leemos en los versículos 3 y 4 de este capítulo 22 del primer libro de Samuel: Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Los padres de David también salieron de Belén de Judá y fueron a Moab. Otra familia hizo lo mismo. ¿Recuerda usted cuál familia fue esa? Un hombre llamado Elimelech llevó a su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, de su hogar en Belén de Judá, y fueron a Moab debido al hambre que había en la tierra. Así fue como Ruth tuvo su entrada en la historia bíblica. Ella fue la moabita que se casó con uno de los hijos de Elimelech. Ahora creemos que Elimelech no debió haber salido de la tierra en ninguna forma. Creemos que Dios le habría protegido si se hubiera quedado. Abraham hizo lo mismo cuando fue a Egipto. Pero continuemos con los versículos 5 hasta el 8 en este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Parece que se está produciendo en Saúl algunas tendencias paranoicas. Se ha producido un complejo de persecución. Quizás tenga derecho de tener este complejo porque ha descubierto que su propio hijo no le ha sido fiel, y se pregunta: ¿por qué estos hombres a su servicio no le han revelado este hecho? Y al parecer no se lo habían revelado. Sin embargo, hay un hombre que sabe dónde David había estado, y le dijo a Saúl que lo sabe. Ya le hemos conocido antes. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que estaba en el tabernáculo cuando David y sus hombres comieron el pan sagrado? Pues bien, escuche usted lo que dice aquí en los versículos 9 y 10 de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Después de que Doeg le da a Saúl esta información, Saúl decide entonces castigar a Ahimelech sacerdote. Y vea usted lo que ocurre aquí en los versículos 11 hasta el 14 de este primer libro de Samuel. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy en día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo:
¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Saúl mandó a buscar a Ahimelech sacerdote y a los otros sacerdotes que estaban en Nob, y le preguntó a Ahimelech por qué él había ayudado a David. Y el sacerdote le dio al rey una contestación verídica. Más tarde creemos que David sintió gran tristeza por haber engañado a Ahimelech cuando le hizo creer que estaba en una misión para Saúl. Continuemos leyendo los versículos 15 hasta el 17 ahora. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Ahimelech se portó muy sincero con el rey. Le dijo toda la verdad. Pero en su ira, Saúl no escuchó la razón, sino que mandó que sus siervos mataran a todos los sacerdotes. Pero note usted que ellos no quisieron llevar a cabo su orden. Entonces dijo el rey a Doeg, aquí en los versículos 18 y 19, Entonces dijo el rey a Doeg, Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Doeg llevó a cabo la orden de Saúl. La amargura y la venganza de este hombre Saúl fue cosa terrible. La amargura es algo de la cual debemos tener mucho cuidado hoy en día, amigo oyente. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12 de su carta, versículo 15, nos amonesta diciendo, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando la amargura entra en los corazones de los hijos de Dios, es cosa viciosa y terrible. Ha ocurrido en muchas iglesias. Ha habido oficiales en algunas iglesias que han usado sus puestos no para traer gloria a Cristo, sino para darle rienda suelta a su amargura, venganza y odio. Es cosa terrible cuando la amargura toma posesión. Y eso es lo que aconteció aquí en el caso de Saúl. Él era definitivamente un hombre de Satanás. Es por eso que uno no puede estar demasiado seguro en cuanto a las personas que son activas en la obra del Señor cuando las vemos motivadas por una amargura viciosa de corazón y de espíritu. En verdad, es difícil arrancar la cizaña del trigo en un tiempo como ese. Tal era el caso aquí con Saúl. Leamos ahora los versículos finales, versículos 20 al 23 de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David se siente aquí culpable de la muerte de los sacerdotes, y decide entonces concederle refugio a Abiatar, hijo de Ahimelech el sacerdote que le había ayudado. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos con el capítulo 23. Continuamos estudiando hoy el primer libro de Samuel y llegamos al capítulo 23. En este capítulo tenemos los siguientes aspectos. David salva a Keila. Dios revela a David la venida de Saúl y la traición de los de Keila. David escapa a Sif. Saúl le persigue y David mora en Engadi.
David continúa huyendo con 600 seguidores, como lo veremos en el versículo 13. Jonatán se pone en contacto con David y reconoce el hecho de que David será el próximo rey en los versículos 16 y 17. Jonatán es un gran hombre y su actitud y acciones nos hacen recordar a Juan el Bautista. Comencemos pues considerando la pelea de David contra los filisteos. Leamos los primeros 5 versículos de este capítulo 23 del primer libro de Samuel. Dieron aviso a David diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Los filisteos estaban robando las eras de Keila, y el Señor le mandó a David que fuera y los hiriera. Los filisteos le estaban robando el grano a los israelitas para tratar de lograr que se rindieran debido al hambre. Ahora David actúa para proteger a esta gente, el pueblo de Dios, y sin embargo durante todo este tiempo continúa siendo fugitivo de Saúl. David ahora tiene con él 600 hombres, y con buen éxito liberta al pueblo de Keila de los filisteos, y el Señor le manda entonces a que salga de ese lugar, lo cual él obedece. Saúl todavía le persigue y le han informado que David estaba en Keila. Continuemos pues leyendo los versículos 6 hasta el 13 de este capítulo 23 del primer libro de Samuel. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el ephod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, Trae el ephod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, Sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, Os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Como usted ve, amigo oyente, Saúl continúa su campaña de odio y persecución contra David, y decide ir hasta Keila para darle muerte. Pero Dios libra a David, y él se escapa de Keila, lo cual hace que Saúl desista de su viaje hacia Keila. Y continuamos leyendo los versículos 14 al 16. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Fíjese usted cuán fiel y verdadero amigo es Jonatán para con David. Ahora le dice algunas cosas para animarle. Prosigamos con los versículos 17 y 18. Y le dijo, No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Esencialmente, Jonatán le dice a David que Saúl sabe lo que pasará y que se está oponiendo. Es claro que Saúl va contra la voluntad de Dios. Está en rebelión contra Dios. Jonatán, sin embargo, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Las acciones de Jonatán revelan que es un gran hombre.
Su actitud nos recuerda la de Juan el Bautista, quien dijo en cuanto al Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30, «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Y leemos en los versículos finales, los versículos 19 hasta el 29 de este capítulo 23 del primer libro de Samuel. Después subieron los de Ziph para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Ziph delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de allí, y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Este capítulo concluye con los detalles en cuanto a la persecución de David por parte de Saúl. Y veremos que también será el tema en el capítulo que sigue. Llegamos pues ahora al capítulo 24. En este capítulo, David corta la punta del manto de Saúl en una cueva de Engadi, pero le salva la vida. Muestra su inocencia con este acto. Saúl reconoce su falta y recibe un juramento de David que su descendencia no será exterminada. Ahora David salva la vida de Saúl en Engadi porque él respeta su oficio, y no al hombre, como veremos en el versículo 6. En este capítulo continuamos viendo a David como fugitivo de Saúl. Saúl le persigue continuamente. Creemos que este período de pruebas en la vida de David lo cambió de un pastorcito inocente en un hombre robusto, el cual llegó a ser un verdadero hombre de Dios, y reinó así sobre su pueblo. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. David había ido a un lugar escabroso para esconderse. Saúl seguía buscándole con un ejército de 3,000 hombres. David solo tenía 600 hombres. El ejército de Saúl grandemente excedía en número al ejército de David, pero David compensó esto mediante el uso de la estrategia. También conocía muy bien la región y sus hombres eran robustos de veras. Continuemos leyendo ahora el versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl entró en la misma cueva donde David estaba escondido, y allí se durmió. Los hombres de Saúl se quedaron de guardia, claro, pero estaban fuera de la cueva y no adentro. Permitieron al rey estar solo para que pudiera gozar de un buen sueño ligero. De modo que aquí tiene usted la situación. David y sus hombres y Saúl están dentro de una misma cueva. Los soldados de Saúl están afuera. Y veamos lo que ocurre aquí en el versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David callada y cuidadosamente se acercó al rey que dormía y cortó la punta de su manto. El versículo 5 de este primer libro
de Samuel capítulo 24 dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Enseguida David lamentó su acción porque le causó pena. Imagínese usted lo que debe haber pasado cuando Saúl se despertó. Se debe haber parado y debió haber descubierto que llevaba una minifalda. Y en aquel entonces, amigo oyente, los reyes no acostumbraban a llevar minifaldas. Y el versículo 6 dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Lo que David está diciendo a sus hombres es que respeta el oficio del rey y no necesariamente al hombre. David respetaba el oficio del rey, aunque no al hombre. Y permítanos interponer aquí este pensamiento. Personalmente no creemos que el presidente de algún país, sin tomar en cuenta cuál sea su partido político o su carácter, no creemos que deba ser objeto de caricaturas ni de burlas. Ahora, esto es solamente nuestra opinión personal. Pero creemos que debiéramos tener más respeto para el oficio que el que tenemos. Claro que todos los países tienen sus fallas, pero para los habitantes de ese país es un gran país y sus oficiales deben ser respetados. Ahora creemos que es interesante notar que aunque David es perseguido por Saúl, no alza la mano contra Saúl. ¿Por qué? Porque David reconoce que Saúl es ungido de Dios. David va a dejar que Dios arregle las cosas con el rey. Cuán bueno sería, amigo oyente, si nosotros estuviésemos dispuestos a dejar las cosas en las manos de Dios y permitir que Él actúe en cuanto a nuestros enemigos. Pero por lo general queremos actuar nosotros mismos, aun cuando sabemos que Dios puede hacerlo de una manera mucho mejor. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, nos dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tratamos de obtener justicia con nuestras propias manos, ya no andamos por la fe, ya no estamos confiando en Dios. Lo que en verdad estamos diciendo es, Señor, no podemos confiar en que tú vayas a actuar en cuanto a este asunto de la manera en que nosotros queremos que sea tratado, de modo que vamos a resolverlo nosotros mismos. David, sin embargo, dejará que Dios actúe en cuanto a Saúl. David se siente mal por haber cortado la punta del manto de Saúl. Su conciencia le perturba porque ha convertido al rey en un objeto de burla. Y observe usted lo que hace aquí en el versículo 7 de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Muchos de los hombres de David tenían en poco a Saúl, y le habrían dado muerte en un momento, pero David no les permitió hacerlo. El versículo 8 dice, También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Fíjese usted una vez más que, aunque David no respeta a Saúl en sí, sí respeta su posición. Avancemos con los versículos 9 y 10. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. David demostró a Saúl cuando le cortó la punta de su manto, que su propósito no era matarle. A Saúl le habían dicho equivocadamente que David lo buscaba para matarlo, pero esa no era la verdad. Creemos que a David le entendieron mal y que más aún fue difamado, y que tanto sus aparentes amigos como sus enemigos dieron falso testimonio en cuanto a él. Por tanto, David deja muy en claro que no buscaba matar a Saúl. Y continúa hablando en los versículos 11 al 15, y le dice a Saúl, Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad,
así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Ahora David quisiera que Saúl dejara de perseguirle, claro está. Pero en realidad lo que sucede es que Saúl se vuelve ahora más antagónico que nunca. Creemos que en este tiempo Saúl en verdad es poseído de demonios, porque este espíritu malo había venido sobre él. Leamos los versículos 16 hasta el 19 de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz, y lloró, y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Esta es una confesión asombrosa que sale de la boca de Saúl. Saúl reconoce que lo que David ha dicho es verdad y se siente grandemente conmovido por el hecho de que David le salvó su vida. En el versículo 16 de este capítulo vemos que Saúl lloró. Luego Saúl reconoció el hecho de que algún día David será rey. Leamos los versículos 20 al 22 ahora. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Después de terminar de hablar con David, Saúl regresó a su casa, pero David y sus hombres volvieron a su refugio. David todavía no se fía de Saúl. David se aleja aún más al desierto para esconderse porque sabe que vendrá el día cuando Saúl le acosará nuevamente. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 25. En este capítulo Samuel muere. David manda a buscar a Nabal, y provocado por la perversidad de Nabal, David quiere matarlo. Abigail, la esposa de Nabal, mediante su sabiduría, pacifica a David. Nabal muere, y Mical es dada a Palti. En este capítulo 25, Samuel muere en sus años de jubilación. David se encuentra con Nabal y Abigail. David se enoja con Nabal debido a su perversidad y es impedido el hecho imprudente de matar a Nabal y a sus siervos por la presencia y la diplomacia de Abigail, la bella esposa de Nabal. Nabal muere después de pasar una noche de embriaguez, y David se casa con Abigail. Ella ejerció una buena influencia sobre la vida de David. Comencemos pues leyendo el versículo 1 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Probablemente debemos elogiar a Samuel, pero la Escritura es muy breve con respecto a su muerte. Simplemente dice que se juntó todo Israel y lo lloraron. Samuel había sido un gran hombre de Dios, eso es indiscutible. Era sobresaliente, sirvió de eslabón entre la época de los jueces y el reino. Fue el último juez y el primer profeta. Ahora, claro que había algunos profetas antes de Samuel, pero Samuel representó un oficio que prosiguió ininterrumpidamente durante todo el Antiguo Testamento hasta la venida de Juan el Bautista, quien representó la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Samuel fue también un móvil para el bien, y fue alguien que disuadió a Saúl, previniendo que su amargura y odio descendieran sobre David. David en verdad seguía alejándose más y más de Saúl, porque sabía que a la hora de la muerte de Samuel, Saúl haría todos los esfuerzos posibles para matarlo. Samuel, pues, sirvió de parachoques entre David y Saúl. Cuando Samuel murió, David huyó una gran distancia al desierto. Huyó más lejos de Saúl que lo que Elías jamás huyera de Jezabel. Continuemos, pues, con los versículos 2 y 3 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel,
el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Creo que fue Emerson quien dijo, ser grande es ser mal comprendido. Y esto ciertamente se aplica aquí en cuanto a David. Él fue grande, pero fue mal comprendido. El mundo de hoy en día tampoco conoce a David y por tanto le juzga mal. Cuando el nombre de David se menciona, enseguida uno se acuerda de sus pecados de asesinato y adulterio. Hay quienes se preguntan, ¿cómo es posible que David cometiera tales pecados? Y la Escritura todavía diga que David era un varón conforme al corazón de Dios. Pero ya tendremos oportunidad de contestar esta pregunta. Pero en lugar de dudar la elección de Dios, debemos investigar el carácter de David. Veremos que son solo los insignificantes los que critican a David. Él es uno de los hombres sobresalientes en las Escrituras. Conocerlo es amarlo. No conocemos a ningún hombre que manifieste tal nobleza de carácter. Es verdad que tenía una carrera variada. Nació en Belén, hijo de campesinos. Era hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Se crió un pastorcito, el menor entre sus hermanos. En su juventud parece que siempre lo pasaron por alto. Luego un día su vida cambió. Dios no lo había pasado por alto. Dios conocía su corazón. Y amigo oyente, esto nos revela que Dios no mira las apariencias. Dios conocía el corazón de David. Fue ungido rey por Samuel y luego mató al gigante Goliat. También era músico. Se le llama el dulce cantor de Israel. Y escribió las descripciones más bellas que jamás se hayan escrito o cantado en lenguaje alguno. Si usted tiene alguna duda en cuanto a eso, ¿conoce usted algo que sea más bello que el Salmo 23, por ejemplo? Más adelante David se casó con la princesa Mical, hija de Saúl. Fue también amado por Jonatán, hijo de Saúl. Ningún hombre jamás ha tenido amigo como el que David tuvo en Jonatán. Sin embargo, ahora vemos que David se ha convertido en un hombre forajido, que vivía en refugios en las montañas con una banda de hombres. Más adelante veremos que por fin llegó a ser rey de Judá y más tarde el rey de todo Israel. Veremos también que su propio hijo encabezó una rebelión contra él y una vez más fue obligado a huir. Finalmente, David pudo vivir hasta cuando vio ungido como rey a su hijo Salomón. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuamos hoy estudiando el capítulo 25 del primer libro de Samuel que comenzamos en nuestro programa anterior. Y estábamos haciendo una apreciación de David. Decíamos que David es uno de los hombres sobresalientes en las Escrituras, que conocerlo es amarlo. No conocemos a ningún hombre que manifieste tal nobleza de carácter. Es verdad que tuvo una carrera variada. Nació en Belén, hijo de campesinos, era hijo de Isaí de la tribu de Judá. Se crió como pastorcito, el menor entre sus hermanos. En su juventud parece que siempre lo pasaron por alto. Luego un día su vida cambió. Dios no lo había pasado por alto. Dios conocía su corazón y esto nos dice, amigo oyente, que Dios no mira las apariencias. Dios conocía el corazón de David. Fue ungido por rey, por Samuel, y luego mató al gigante Goliat. También era músico. Se le llama el dulce cantor de Israel. Y escribió las descripciones más bellas que jamás se haya escrito o cantado en lenguaje alguno. Si usted tiene alguna duda en cuanto a eso, ¿conoce usted algo que sea más bello que el Salmo 23, por ejemplo? Más adelante, David se casó con la princesa Mical, hija de Saúl. Fue amado también por Jonatán, hijo de Saúl. Ningún hombre jamás ha tenido amigo como el que David tuvo en Jonatán. Sin embargo, hemos visto que David se ha convertido en un hombre forajido, quien vivía en refugios en las montañas con una banda de hombres. Más adelante veremos que por fin llegó a ser el rey de Judá y luego el rey de todo Israel. Veremos también que su propio hijo encabezó una rebelión contra él, y una vez más fue obligado a huir. Por último, David pudo vivir hasta cuando vio ungido como rey a su hijo Salomón. Ahora, en lugar de mirar a Betsabé y el pecado de David,
quisiéramos que usted vea otra cosa. No quisiéramos que usted mire el encuentro entre David y Goliat, ni que vea los logros heroicos de David, tampoco que analice la amistad entre David y Jonatán. Deseamos más bien que usted vea en este capítulo la historia sencilla, muy sencilla de su vida. Revela el nicho más íntimo de su alma. Es una historia en cuanto a David y Abigail y revela en realidad cuán humano era David. Parece que no toda la descendencia de Caleb resultó ser muy buena, como lo comprueba este hombre Nabal. El nombre Nabal significa necio. Ahora no sabemos cómo recibió ese nombre, pero en verdad vivía en conformidad con ese nombre. Sin embargo, ¿no nacemos necios todos? Las Escrituras dicen allá en Job capítulo 11, versículo 12, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Y en Proverbios 22:15 leemos, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahora piense usted en su vida por un momento, amigo oyente. ¿Jamás ha hecho usted alguna cosa necia? Bueno, creemos que todos hemos hecho lo necio, pero preferimos no pensar en eso, ¿verdad? Nabal, pues, era necio, aunque era rico. Parece que no tenía ninguna honradez y que era un borracho brutal. Era malo, pero tenía una esposa bella e inteligente. Es una rara combinación la que encontramos aquí, pero es una combinación que da gusto. La pregunta es, ¿cómo consiguió este hombre Nabal tal joya como esposa? El doctor McConkie llama a la historia de Nabal y Abigail la historia de la bella y la bestia. Francamente, creemos que los padres de esta joven arreglaron el casamiento. Fueron influenciados por las riquezas de este hombre y fue un caso de la belleza siendo vendida por oro. O como diríamos hoy, el tráfico en almas humanas. Alguien dirá, ¿cuán terrible es eso? Sí, amigo oyente, es terrible. Pero sucede todo el tiempo, aún en nuestra cultura contemporánea. Ahora, por eso no deja de ser una cosa terrible, claro está. Continuemos pues leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. David había estado protegiendo a Nabal. Tenía con él un ejército bastante grande y aunque pudo haber robado a este hombre y llevarse sus ovejas para alimentarse, no lo hizo así. En lugar de eso, protegió a las ovejas de Nabal de los ladrones y los merodeadores. Hizo muchas cosas para ayudar a Nabal. Ahora David necesita comida y por tanto envía a sus jóvenes para que pidan ayuda. Y les instruye que hablen con Nabal y le digan aquí en los versículos 6 al 8, y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. Ahora observe usted lo que ocurre cuando estos jóvenes llegan para hablar con Nabal. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal está diciendo que David ha traicionado a Saúl y que no le es fiel. Prosigamos con los versículos 11 hasta el 13. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Ahora las palabras de Nabal hicieron que David se airara, y decidió tomar el caso en sus manos. Usted ya conoce a David. Dijimos al principio de su historia que David era pelirrojo y de carácter fogoso. Ahora continuemos con el versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido.
Y continúa el criado diciéndole a Abigail que esos hombres habían sido muy buenos con ellos y que nunca les habían tratado mal, ni nada les había faltado durante el tiempo que estuvieron con ellos. Ahora, cuando Abigail oyó lo que había pasado entre su esposo y los jóvenes de David, ella sabía lo que David haría. De modo que reunió una gran cantidad de comida. Y leemos aquí en los versículos 18 hasta el 20. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, Id delante de mí, y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Abigail salió para encontrarse con David, con la comida en sus manos, antes que David pudiera ir contra Nabal. Es que David estaba tan airado que habría matado a Nabal. Avancemos con los versículos 21 y 22. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. La intención de David era destruir todo lo que pertenecía a Nabal. Sigamos adelante con los versículos 23 y 24 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Qué descripción tenemos aquí? Este hombre Nabal ha insultado a David y ha excitado su ira a un punto de candencia. David tenía consigo a 400 hombres ceñidos de espadas que estaban dispuestos a perseguir armados a Nabal buscando sangre y venganza. Mientras tanto, Abigail había oído cómo Nabal había insultado a David. Sabía lo que David haría porque había oído hablar de su nobleza. Y decidió enviarle comida y recibirlo. Envió delante de ella a sus siervos con pan y vino, ovejas y uvas pasas para pacificar a David. David pues viene corriendo a galope tendido, colorado de la ira y probablemente diciéndose, mataré a este tipo, no puede tratarme de esa manera. Luego mira por el camino y ve llegando a una mujer montada sobre un asno, ve toda la comida, sus hombres tienen hambre y se para ante esta hermosa mujer. Por primera vez, el ungido de Dios se halla cara a cara con una mujer noble que tiene buenas intenciones para con él. Ella se postra delante de David, le dice que es la esposa de Nabal, y se arrodilla allí mismo en el polvo y le pide que David tome su venganza sobre ella. Creemos que se portó sabiamente haciendo lo que hacía, porque David no estaba listo para hacerle daño a una hermosa mujer con una petición como la que le hizo ella. Luego ella le pidió excusas por el hecho de que su esposo era necio y bruto, y un hombre del diablo realmente. Y continúa Abigail hablando en los versículos 25 al 28 y dice, No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ahora esto ocurría al principio de la carrera de David, amigo oyente. La maldad entró más tarde en su vida, pero hasta aquí la vida de David era tan limpia como el colmillo de un sabueso. Hasta aquí David ha vivido para Dios y ha tratado de agradar a Dios. Y Abigail reconoce esto y por eso obra así. Avancemos algo más con el versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Aunque no le menciona por nombre, Abigail habla aquí de Saúl como el que acosa a David. Luego ella dice una de las cosas más interesantes en cuanto a David. Dice,
la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y amigo oyente, esa es exactamente la posición del creyente en Cristo Jesús. El apóstol Juan en su primera epístola llama a Cristo la vida eterna. Dice así allá en su primera epístola, capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando usted y yo, amigo oyente, confiamos en Cristo Jesús como Salvador, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de creyentes y ese cuerpo es Cristo. El apóstol Pablo dice allá en su primera epístola a los Corintios capítulo 12 versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Somos puestos en el cuerpo de creyentes, o sea, en el cuerpo de Cristo por medio de la fe en Cristo. Estamos en Cristo. En su carta a los Romanos, el apóstol dice allá en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego Abigail le dijo a David que de la misma manera en que él había metido esa piedra en la honda y la había tirado a Goliat matándolo, así también sus enemigos serían arrojados. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Fue lo que ella dijo. David sabía todo en cuanto a las ondas, y era muy conocido en todo Israel lo que él había hecho cuando mató al gigante Goliat. David sabía exactamente de lo que ella estaba hablando. Y luego Abigail sigue hablándole a David y le dice aquí en los versículos 30 y 31, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Abigail está diciéndole a David, no nos culpes a nosotros por lo que ha hecho mi esposo. Tú vas a ser rey. Entonces David le habla a ella, y podemos imaginarnos a David sentado a horcajadas en su caballo, mirando a esta mujer en el polvo, echada a sus pies, y nota que ella es bella, es noble, y que tiene un carácter extraordinario. Y le dice aquí en los versículos 32 al 34, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. David estaba agradecido de esta mujer y de su sabiduría en impedirle que hiciera algo que le causaría remordimiento. Y dice el versículo 35 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David aceptó la comida, el consejo y la persona de Abigail. Y continuamos en los versículos 36 al 38 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal, y murió. Nabal había dado mientras tanto una fiesta grande y se había gozado mucho. A la mañana siguiente, después que la borrachera se le había pasado, Abigail le contó lo que había sucedido el día anterior con David. Luego dice que su corazón se quedó como una piedra. No solamente sufrió un dolor de cabeza, sino también un dolor del corazón. Es decir, que Nabal sufrió un ataque cardíaco, amigo oyente. David quería matar a Nabal y a sus hombres, pero Dios y Abigail no quisieron que eso sucediera. Dios intervino en el tiempo debido. Ahora, ¿qué hará David? Hay una viuda bella que vive en el desierto de Parán. Ella es la única mujer que le ha servido de bendición. Y leemos aquí en el versículo 39 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo,
Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Cuando David oyó que Nabal había muerto, su deseo inmediato fue hacer que Abigail fuera su esposa. Cuando ella se había encontrado con él en el camino, ella le había suplicado diciendo, «Cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva». Pues bien, a David no le fue posible olvidarse de ella. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque ella había apelado a sus más nobles sentimientos. Le había aconsejado bien y él sabía que ella tenía la razón. Él sabía que le amaba. Y creemos que lo que aquí tenemos es un caso de amor a primera vista. David también reconoció la mano de Dios. Dios puede usar la hermosura. Ese día en el camino le agradeció su buen consejo. Y cuando Nabal murió, David pidió que ella fuera su esposa y ella consintió. Este ahora es el principio de la vida de David como soldado robusto. También marca otro aspecto de la vida de David. Algo más que Dios no aprobó tuvo lugar. Este no es el motivo por el cual David fue un varón conforme al corazón de Dios. Leamos los versículos 43 y 44 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Esto fue el principio de una vida de pecado. El pecado entró en la vida de David, amigo oyente. Era un hombre robusto y vivía una vida vigorosa, pero un día llegó a ser asesino. David era un varón conforme al corazón de Dios, pero eso no le impidió pecar. Y Dios dijo a David, no te permitiré hacer lo único que en verdad quieres hacer, y es construir el templo. Cuando David pecó, Dios puso el latigazo sobre su espalda y nunca jamás se lo quitó. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 26. En este capítulo Saúl viene contra David en Aquila. David impide que Abisai mate a Saúl, pero toma su lanza y vasija de agua. Saúl reconoce su pecado. Una vez más, David salva a Saúl de una muerte segura en el desierto de Sif. Notaremos el contraste entre Saúl y David. Es obvio que Saúl sabe que David ha sido seleccionado por Dios, pero con todo busca matarlo. David reconoce que Saúl es el rey ungido y por eso le salva la vida. Sabe que Dios se las arreglará con Saúl. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Sif. Aquí Saúl sale en otra campaña, otra cruzada para tratar de matar a David. Y aquí tiene usted lo que pasó. David huyó al desierto y Saúl fue en busca de él. David conocía el desierto, pero Saúl no lo conocía. David era un gran soldado y conocía el terreno. Eso le ayudó a ser un jefe diestro. También tenía hombres fieles que estaban dispuestos a morir por él y con él. Todo esto hizo una gran diferencia. Ahora Saúl no conocía el terreno. Y es más, sus seguidores no eran tan leales. Y por eso Saúl en verdad desconfiaba de ellos. Pasemos ahora al versículo 4. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. David no podía creer que Saúl entraría en un territorio que no conocía. Fue una equivocación militar de tal proporción que David envió unos espías para ver si Saúl en verdad estaba en la región. Sus exploradores le informaron que Saúl en verdad se encontraba en el desierto. Y leemos en el versículo 5, «Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y mientras estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él, David estuvo en posición de observar dónde estaban Saúl y sus hombres. A él y sus hombres les fue posible esconderse en el desierto. Continuemos ahora con los versículos 6 y 7 de este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento,
y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. David y Abisai entraron en el campamento de Saúl y le pasaron revista. Saúl estaba dormido en una trinchera rodeado de sus hombres. A la cabecera de su cama estaba clavada su lanza en la tierra. Y dice el versículo 8, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Abisai estaba diciéndole a David, si me dejas acercar, yo le daré una sola vez. Un solo golpe es todo lo que necesita, y quedarás libre de tu enemigo. Pero veamos lo que dice David aquí en el versículo 9. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Una vez más, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero rehúsa aprovecharse de ella. Dice que no alzará su mano contra el ungido del Señor. Continuemos con el versículo 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue, para que muera, o descendiendo en batalla, perezca. David dice, Dios tendrá que tratar con él. David actúa sobre el principio que se encuentra ya en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 30, donde dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y continúa David hablando en los versículos 11 y 12 y dice, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Ahora lo que hizo David no fue difícil. Tomó la lanza y la vasija de agua de Saúl, y nadie se despertó, porque el Señor había causado que un profundo sueño cayera sobre Saúl y sus hombres. Y bien, aquí vamos a detenernos, amigo oyente, por el día de hoy, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.